Novak Djokovic y Carlos Alcaraz responden sobre el caso Sinner y ojito con las respuestas. Si queréis saber qué es lo que han dicho Nole y Carlitos, quedaos aquí para verlo, en The Tennis Show. Obviamente ya todos somos conocedores de lo que ha ocurrido con Jannik Sinner, esos dos positivos, esa suspensión, posterior apelación, ha seguido jugando, todos somos conocedores de ellos. Sin embargo, quería saber la opinión de Novak Djokovic y de Carlos Alcaraz, porque muchos jugadores se habían pronunciado ya. Shapovalov, Luka Puig, Nick Kyrgios, que ha sido un auténtico martirio en Twitter, pero me faltaba la opinión de estos dos. Y ya han hablado y me parecen muy interesantes las declaraciones de ambos, pero especialmente las de Novak Djokovic, que creo que se ha mojado un poquito más. Así que vamos a ver qué han dicho cada uno y lo que ha dicho también Sinner, porque hay una cosa que no me ha gustado mucho. Así que vamos a ello. Empezaremos con lo que ha dicho Carlitos, porque me parece que, si bien ha contestado, creo que en cierta parte ha regateado un poquito la pregunta y se ha salido con la suya, porque tampoco le han hecho más preguntas sobre ello y parece que ha quedado claro por su parte. Sin embargo, la respuesta tampoco dice nada en concreto. Os voy a leer textualmente lo que ha ido diciendo y lo iré comentando, a ver qué opináis vosotros. Porque Carlitos dice que es un difícil momento para Sinner, eso seguro. Y es complicado, no voy a mentir, es complicado. Y luego dice que en inglés le cuesta un poco explicarlo, pero que cree en un deporte limpio y que tampoco sabe mucho sobre ello. Dice, estoy seguro de que hay muchas cosas que no sabemos dentro del equipo o fuera del equipo. Ya sabes, todo. Y dice, aquí es donde se moja un poquito. Pero si han dejado a Jannik que siga jugando es por algo. Dijeron que es inocente. Eso es todo lo que sé y todo lo que puedo decir sobre ello. Como digo, al final ha contestado, pero no ha contestado. Es decir, le dicen, ¿cuáles son tus pensamientos? Bueno, es complicado, hay muchas cosas que no sabemos y al final si le han dejado jugar será por algo. Y si han dicho que es inocente será por algo. Pero realmente no se moja en aquello que es lo importante. En por qué a Jannik Sinner sí le han dejado seguir jugando y por qué a otros jugadores no le han dejado seguir jugando con meses de sanción, cuando eran inocentes. Entonces ahí es donde no ha entrado Carlitos, pero al final, como digo, ha regateado bien la pregunta y no se ha mojado mucho y se ha salido con la suya, como digo. Y eso por una parte lo que ha dicho Alcaraz, que es interesante, pero lo que ha dicho Novak me parece mucho más directo, mucho más sincero y mucho más realista. Y es que lo primero que ha comentado Novak es que es normal y entiende la frustración de muchos jugadores que ven que hay una falta de consistencia, una falta de unos estándares y de unos protocolos garantizados e igualitarios y armonizados para todo el mundo. Y que hay jugadores que han pasado por una situación similar y que no han tenido el mismo trato. Entonces entiende a aquellos jugadores que se puedan sentir molestos porque al final no solo ha tenido un trato diferencial, sino que ha habido una falta de transparencia y un ocultamiento de la situación que no se ha dado en otros casos. ¿Pero por qué se ha dado en este caso y en otros no? Y aquí Novak Djokovic pone algo encima de la mesa que me parece muy interesante. Y es que dice, la cuestión ahora es ver por qué esos jugadores no han tenido un mismo resultado que Sinner. Y comenta que a lo mejor la cuestión puede ser relacionada con los fondos o con el patrimonio en sí. ¿Por qué? Porque a lo mejor Sinner ha tenido un dinero más que otros para poder pagar a un abogado mejor y poder defender su caso de una manera más efectiva y en una manera en la que salga beneficiado. Puede ser. O sea, Novak Djokovic lo pone encima de la mesa. No es que lo confirme, pero puede ser. Pero claro, eso no quiere decir, o eso, a mi parecer, o mi opinión, no quiere decir que eso deba ser así. Al final, no por tener un mejor abogado o tener un peor abogado puedes evitar una sanción o no. Creo que debemos tener unas reglas y debemos luchar por unas reglas armonizadas, unas reglas para que todos los jugadores que pasen por ello puedan tener el mismo trato que ha tenido Sinner. O sea, yo a Sinner no le critico como tal, aunque lo que ha dicho sí que lo voy a criticar un poco, pero Sinner no es el culpable de esto. Al final él un poco de falta de transparencia ha tenido, pero los culpables son la ATP y quien ha callado en todo momento.
Y que a jugadores como Halep, a jugadores como Harry, a jugadores como Macrath, como Tara Moore, los han tenido meses y meses fuera de competición y luego demostrando que son inocentes. ¿Por qué ellos no? ¿Porque no tenían un buen abogado que les ha podido llevar el caso bien? Claro, la cuestión es muy complicada y por eso hay tantas críticas y están habiendo tantas críticas. Y creo que poner esto encima de la mesa no tiene que ser motivo de ser un hater de Jannik Sinner. No, ni que quiero que le quite los puntos del Open de Australia ni de ningún torneo que haya ganado, que ese no es el problema. El problema es que Jannik Sinner ha recibido un trato que otros jugadores no han recibido, cuando se supone que deberían estar todos en las mismas condiciones. ¿Por qué lo ha recibido así? ¿Porque es número uno? ¿Porque tiene muchos patrocinios? ¿Porque es querido por la ATP? Pues ahí está el problema. Y creo que es algo bastante simple. O sea, nadie duda, yo por lo menos no dudo, de que Jannik Sinner iba limpio. Y ha ido limpio toda su carrera. O sea, quien piense que Jannik Sinner realmente ha intentado hacer algo para mejorar su rendimiento fuera de lo permitido, creo que no tiene dos dedos de frente. Y creo que está enfocando aquí el problema donde no es. El problema, como digo, es ese trato diferencial por el hecho de ser el número uno del mundo y ser Jannik Sinner. Ese es el problema y eso es lo que estamos criticando todo el mundo. Todo el mundo. No se trata si de la cantidad era mucho o era poca, es que eso da igual. Que da igual, que yo sé que no lo ha hecho voluntariamente y que sé que no le ha afectado en su rendimiento. Yo lo sé. Pero si no criticas que le han dado un trato diferencial, el problema lo tienes tú. Y aquí os voy a decir qué es lo que ha dicho Sinner que a mí personalmente no me ha gustado mucho, sobre todo por su falta de empatía. Y es que dice que entiende la razón por la que otros jugadores se pueden sentir frustrados, pero que a lo mejor fueron suspendidos porque no sabían exactamente de dónde venía o cuál era la sustancia que tienen en su cuerpo. Que eso es lo más importante, saber lo que es y de dónde viene. Entonces, claro, dice, no, yo lo he explicado muy bien, yo sabía de dónde venía, pero estos jugadores no. Yo sinceramente no me lo creo y creo que dice mucho o muestra una falta de empatía con otros jugadores que realmente mostraron y demostraron que eran inocentes y desde un principio sabían que eran inocentes y la ATP me cree por mis 2 positivos en 2 días, pero a estos jugadores tardan meses. No sé, es medio raro, ¿no? Es medio raro que haga estas declaraciones como tal, o al menos a mí me lo parece. Pero bueno, yo voy a ir dando por finalizado este caso, esta polémica, gran polémica de Jannik Sinner. Mi opinión ya la sabéis y lo que digo, no soy hater de Jannik Sinner, me parece un buen chaval, pero creo que ha habido un silencio que a lo mejor no debería haber tenido. La ATP se ha equivocado en mucho y realmente es donde pongo yo el foco, el que todos los jugadores sean tratados de la misma manera. Es donde yo veo el problema, no en Jannik Sinner como tal, aunque creo que también se ha equivocado, pero lo veo en la ATP y en cómo se ha callado un tema tan importante. Y poquito más que añadir, ya como digo, se acaba el tema Sinner, ya no hay más polémicas sobre Sinner y sus positivos, así que nada, si os ha gustado el vídeo como siempre, dejad un like, suscribíos, ponedme vuestros comentarios finales y vuestros pensamientos finales sobre este tema que os estaré leyendo y como siempre nos vemos en los siguientes vídeos, aquí, en The Tennis Show.